Muy buenos días, mi nombre es Gisaurilis B. García y mi compañero Bernie Leandro. Vamos a estar tratando el tema la educación en Roma, cuyos contenidos son los siguientes: la fundación, ubicación, etapas y educación en Roma. Bueno, vamos a iniciar con la fundación en Roma. Hay una leyenda mística que trata de describir cómo fue fundada Roma. Esta trata de dos gemelos, hijos del dios Marte y la princesa Rea Silvia. Esta relata que ellos fueron abandonados en el río Tíber para salvarlos de su tío Amalio, quien aspiraba al trono de la ciudad. Los rescató la loba Luperca, que los amamantó, y más tarde fueron criados por pastores. Con el paso del tiempo, estos gemelos decidieron fundar una ciudad en una de las 7 colinas. Hay distintas versiones sobre el enfrentamiento entre ambos hermanos, pero todas coinciden en que Rómulo asesinó a su hermano en el año 753 a.C. y se convirtió en el primer rey de Roma. Bueno, la historia real de Roma nos habla algo un poco más complejo que esto, y es la lucha entre distintos pueblos para encontrar un lugar donde asentarse y la construcción tanto en lo formal como en lo político y social de una ciudad y un estado. Bueno, vamos a continuar con la ubicación de Roma. En Roma está ubicada en Italia, en el centro, es la capital de Italia. Esta está en el Valle de las 7 Colinas, cercana al río Tíber, el más importante de toda Italia. Bueno, pues continuamos con aquellas etapas por las que atravesó Roma desde su fundación hasta su caída. Y la primera de estas etapas fue la monarquía, que fue desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C. Bueno, en el centro de la ciudad actual hubo asentamientos latinos y sabinos, colonias dispersas que debían enfrentarse al continuo asedio de los turcos. Bueno, a partir del siglo VII se construyó la Federación o Liga del Septimonium, como pueden observar aquí. Esta está compuesta por 7 de las aldeas existentes y están gobernadas por un rey y un ejército propio. Bueno, a mediados del siglo VII a.C., los turcos conquistaron a Roma y crearon de esta un estado a partir de las aldeas romanas, convirtiendo esta federación en un estado llamado Roma, en lugar de Rumón como la llamaban sus habitantes. Durante este periodo de gran crecimiento, Roma tuvo unos cuantos reyes, y entre ellos se puede encontrar Rómulo, que fue su fundador. También podemos encontrar Numa Pompilio, quien fue el creador de la religión romana, Tulio Hostilio, quien fue el responsable de dar una organización militar a Roma. Entre ellos también podemos encontrar a Servio Tulio, quien fue el creador de la organización política, entre otros. A continuación voy a dejar a mi compañero Bernie que siga con estas etapas. Gracias, compañera. La Primera República fue desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. En el año 509 a.C., el rey Tarquinio el Soberbio y toda su familia fueron expulsados de Roma y comenzó la hegemonía romana con la Primera República. Los primeros tiempos de la República fueron de gran tensión social, ya que estaba dominada por los aristócratas y persistían las enormes diferencias sociales y económicas. También habían enfrentamientos entre distintos grupos que intentaban imponer sus propios estilos de organización política, y no faltaban los intentos de ciudades vecinas por controlar parte del territorio ocupado por Roma. Durante la República se produjeron las 3 guerras púnicas que permitieron a Roma dominar totalmente el Mediterráneo. Imperio fue del año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo.
La siguiente etapa, el imperio echó a andar en el año 27 a.C. a la acción de Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Digamos que todo el protagonismo acumulado hasta entonces por el Senado, que siguió existiendo, aunque obviamente cada vez con menor presencia, recayó ahora en la figura del emperador. Así durante 3 siglos más se fueron sucediendo las distintas de los Julios Claudios, los Flavios Antonio y los Severos, mientras Roma expandía su territorio a golpe de conquista por Europa, Próximo Oriente y norte de África. La riqueza fluyó durante este tiempo y el Imperio Romano pasó a la historia como una de las civilizaciones más poderosas de la historia, pero una espiral de desequilibrios sociales y económicos en el Bajo Imperio a partir del siglo III después de Cristo sumió a Roma en un progresivo declive al que contribuyó la presión ejercida por los pueblos bárbaros en la frontera del imperio, así hasta la definitiva caída de Roma en el año 476. Y la cultura romana siempre ha sido una cultura de pueblo rústico del campo. Roma, a diferencia de Grecia, no conoció el refinamiento urbano. El romano típico siempre en el fondo de su alma era un hombre rústico. Las características del hombre de campo son frugalidad, realismo, idea de la propiedad rústica, firme sentido familiar, mezquindad, forman una parte esencial de la educación en Roma. La tradición de una familia romana es una de las más grandes diferencias entre la educación romana y griega. Es la formación en la familia. En los primeros años el padre y la madre intervenían en la educación y la madre intervenía en la educación del niño romano. En esta civilización la madre se tomaba en cuenta en cuanto a la influencia de la educación, a diferencia de la educación griega, que era aristócrata. La madre podía influir decisivamente sobre la educación de sus hijos. Continuamos con el tema de la educación en Roma. Bueno, a los romanos se les formaba para hacer bonus o un bonus culonos, que este era un óptimo propietario rural entregado totalmente a la ganadería y la agricultura. También para hacer un bonus milis, que es ser un excelente militar, un buen militar. Pero por encima de todas estas, el romano tenía una virtud, la cual era muy importante, que es convertirse en un hombre íntegro en el ámbito personal o social, tanto para su familia como para su civilización. Bueno, en Roma prevalecía un concepto de educación, el cual trataba la transmisión de valores de generación en generación. Como podemos observar aquí, Plinio presenta un tipo de educación humanista en la que cada niño debe de tener un maestro propio, ya sea su padre o un anciano distinguido y prudente, para que ellos puedan aprender cuál es el poder de los relatores, el derecho a los que se oponían la autoridad, la libertad de los demás, donde era oportuno acceder, donde convenía resistir, donde había que callar, donde tenía que hablar, etc. Bueno, hasta los 7 años el niño era dirigido totalmente por su madre. Esto ya lo hemos visto en el foro. Y cuando llegaba a la edad de 7 años, según lo leído en el texto Jaramillo Uribe, tenía que continuar la crianza con su padre. Bueno, los escritores Catón y Tácito apuntaron a su ideal de educación estos objetivos, los cuales son el saber, el decir y el vivir. Pero el saber qué, el decir qué, vivir qué. Bueno, el saber es decir
como tener esa intelectualidad junto a conocimientos filosóficos, morales y políticos. Bueno, en cuanto al decir, esta es la cualidad que necesita dotes de retóricas y filosofías, y el vivir es vivir con una vida éticamente valiosa y una dedicación profesional de carácter técnico. Como vemos en la educación romana, hubo espacio para un nuevo ideal de perfección, el oratorio bonus y el verbonus, un buen orador cuyas dotes serían empleadas en la política y en el terreno público. Bueno, la influencia de Grecia en la educación se puede decir que sufre un cambio completo como consecuencia de las modificaciones que sufre la sociedad y la cultura. En ese tiempo se realizó la expansión de Roma por todo el Mediterráneo hasta llegar a dominarlo por completo. La influencia de la cultura helénica despertó la cultura de Roma, dando nacimiento a su literatura y a su educación escolar. La educación romana anterior, de tipo familiar patriarcal, experimenta varias transformaciones. En primer lugar, respecto a su organización, los ciudadanos más ricos tuvieron maestros o preceptores privados, generalmente griegos inmigrados, que introducían a sus hijos en la lengua y la literatura helénicas. En esta época se desarrollaban escuelas independientes, aunque siempre con un carácter privado o particular. Este no quiere decir que antes no hubiera escuelas en la República Romana, pero que existían del tipo poco frecuente y muy elemental. Ahora que se generalizan las escuelas, las cuales son de dos clases, claro. Una en la que se da la enseñanza total en griego y otra que predomina el latín. Y bueno, ya para concluir, entre los contenidos que se impartían en Roma podemos encontrar la filológica, que esta abarcaba la lengua, la gramática y la retórica, las cuales comprendían la lengua griega, la latina, la gramática griega y la latina retórica griega. Bueno, en segundo lugar podemos encontrar la erudita. Esta abarcaba las sentencias pitagóricas, obras clásicas, conferencias y declaraciones, ya que está inspiradas en sentencias pitagóricas, en las obras de Horacio y Vigilio, en la versión de la Odisea homérica, compuesta por el escritor latino de origen griego Livio, o en las conferencias y declaraciones que pronunciaban en lugares públicos, las podemos encontrar también. Por último tenemos la científica filosófica. Esta abarca la astronomía, agricultura, historia, arquitectura, derecho, medicina y el arte militar.